Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias por que nos acompañan en esta nueva semana. Les agradecemos y les saludamos con mucho gusto José Ramón y Rosa Elena. Le damos una bonita bienvenida a repasar nuestro folleto de escuela sabática. El tema de esta semana que vamos a la lección número 7, José Ramón. Sí, ya estamos en la lección número 7, ya vamos avanzándole a este nuevo mes de agosto. Se titula El cuerpo unificado de Cristo. Nuestro versículo Efesios 4, 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Rosalena. Y sí, esta lección del cuerpo unificado de Cristo que vamos a ver se va a basar en el capítulo 4 de Efesios. Ahora vamos a ir avanzándole. Y a manera de introducción nos habla de las fábulas de Esopo, y hablando de una que se titula El estómago y los pies, dice así: el vientre y los pies discutían sobre su importancia, y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero, mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. ¿Cómo habla estas fábulas que escribía esta persona, verdad? Sí, es muy cierto. Pablo usó la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Para Pablo, el cuerpo humano y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, está compuesto por varias partes con diferentes capacidades, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. Sí, fíjate, Rosalena, que en Efesios 4, del 1 al 16, que es lo que vamos a estar analizando esta semana, Pablo vuelve a implementar la metáfora del cuerpo que anteriormente había utilizado en otras cartas con mucha eficacia, como lo pudiéramos analizar en Romanos 12, del 3 al 8, y Primera de Corintios 12, del 12 al 31. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones para ayudar a unificar el cuerpo, donde cada parte, o sea, cada miembro de la iglesia contribuye con sus habilidades al todo que es el cuerpo. Así es, la imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para con nosotros, que es ser parte de una iglesia fructífera unida a Cristo, ¿verdad? Amén. Es en sí el cuerpo. Ahora, para hoy, domingo 6 de agosto, el título es La unidad del Espíritu. Y como les decía, nuestro estudio de esta semana lo vamos a basar en Efesios 4, del 1 al 16. Y vamos a leerlo para ver cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad en la iglesia. Sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice el versículo 9 en adelante, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hablando de Cristo, ¿verdad? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate qué interesante lo que nos habla el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Y fíjate que a mí me llama la atención de que antes de decir todo este sermón, pudiéramos decir, él les dice que en primer lugar, si ya conocieron de Dios, tienen que ser como hijos de Dios, o sea, representarle bien, que nos dicen los primeros versículos, como es digno, dice, de un hijo de Dios, de la vocación con que fueron llamados. Pero también nos da otras palabras muy importantes, Rosalén. Dice que andemos con toda humildad, mansedumbre, y que nos soportemos pacientemente los unos a los otros, pero en amor o con amor. O sea, Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, de los capítulos del 4 al 6, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. En primer lugar, en Efesios 4, del 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad, como les explicaba en los primeros 3 versículos, llamado que respalda con una lista poética de 7 unos. Fíjate que también se ve bonito que son 7 unos, el número perfecto de Dios, que nos habla en solo 3 versículos, nos dice esos 7 unos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Antes había dicho en versículo 4, un cuerpo, un espíritu, ¿verdad? Así que ahí están los 7 unos. Qué bonito, ¿verdad, José Ramón? En segundo lugar, en Efesios 4, del 7 al 16, Pablo identifica a Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio, como dice Efesios 4, del 7 al 10, y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la iglesia, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4, del 11 al 16. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. O sea, si ya nos entregamos a Dios, ¿cómo debemos andar? Como hijos de Dios, ¿verdad? Es lo que debería de ser lógico. Y también utiliza el verbo andar en el sentido figurado de comportarse o vivir. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado a la fe cristiana. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios. Aquí comienza este énfasis, con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como lo vemos en Efesios 4, del 1 al 3, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Sí, estos dones muy importantes, ¿verdad? Y qué bueno que todos los tuviéramos, ¿verdad? Eso de ser humildes, ser mansos y ser pacientes, que tanto nos hace falta, yo creo. Veamos cada uno de estos términos ahora en particular, analicémoslos. Pablo explica el término humildad en otra parte, en Efesios 4:2, y añade la idea de considerar a los demás como superiores. Eso es lo que significa humildad, ¿verdad?
considerar a los demás como superiores a nosotros, como nos dice en Filipenses 2:13. La humildad entonces puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. La mansedumbre, como dice Efesios 4:2, puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia, y también significa cortesía, consideración, amabilidad. Entonces, eso también es lo que debemos de tener. Finalmente, la paciencia, comparar como en otra versión que dice tolerancia, es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Qué tan difícil, ¿verdad, Rosalena? Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia y, en cambio, centrar la atención en el valor de los demás, José Ramón. Sí, así que este día estamos aprendiendo a eso, ¿verdad? A que seamos humildes, mansos y que también tengamos paciencia. Yo sé que es difícil, pero si Dios nos lo está poniendo aquí en su palabra es porque lo podemos lograr con su ayuda, ¿verdad? Así es, como dice en el comentario, Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Así que, amigos y hermanos, gracias en primer lugar por acompañarnos hasta aquí, hasta el final de este audio. Y les pedimos que nos sigan acompañando y juntos vamos a ir aprendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Que tengan un lindo día. Te invitamos a que compartas la lección de Escuela Sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.